Santiago Arau es uno de los exponentes más destacados a nivel mundial de la fotografía con drones, que no es lo mismo que la fotografía aérea. Arau empezó en la fotografía a los 15 años, con una cámara reflex que le regaló su abuela. Vivió la magia del cuarto oscuro y de los rollos fotográficos, cuando uno solo podía ver sus fotos cuando se revelaban en un cuarto oscuro. Sin embargo, Arau no se considera un nostálgico. Dice haber sentido la misma magia cuando sostuvo un dron que cuando tuvo su primera cámara. Asegura que no hay nada como la sensación de conectar su cámara o su celular a un dron y echarlos a volar, aún con el riesgo de que quizás ya no regresen. Cuando habla de sus drones, se refiere a ellos como sus bichos. Y sí, parecen arañas, vuelan como moscos y zuman como cigarras. Sin embargo, son unos insectos bastante caros, que sin ellos, Santiago el Arau no sería el fotógrafo que es hoy. El único que ha podido retratar el cráter incandescente del Popocatépetl, a más de 5.000 metros de altura. De acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la altura recomendada para que vuele un dron es de 4.000 metros. De lo contrario, el aparato podría sufrir daños irreversibles, algo que Santiago no ha tomado mucho en cuenta. Él ha llevado a sus bichos a más de 5.000 metros de altura, solo para obtener una vista única del Iztaccíhuatl. Pero el atrevimiento tiene su costo. Ha perdido así varios drones. Algunos ya lo han bautizado como el encantador de drones. Gracias a ellos, Arau ha descubierto muchas cosas. Una de ellas, que la Ciudad de México es un verdadero monstruo. El talento de Santiago lo ha llevado a ser nominado incluso en los premios Emmy. Hola Santiago, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, pues qué chingonas fotos, la verdad. Muchas gracias. Santiago, a los 15 empezaste a hacer foto y eras... ¿Desde qué edad decías cuando sea grande quiero ser fotógrafo? No sé, creo que nunca en realidad me hubiera imaginado que iba a ser como me iba a dedicar a esto. Siempre me gustó mucho la fotografía, pero tal vez no lo tenía como muy consciente de decir voy a ser fotógrafo y esto voy a vivir. Creo que fue cuando tenía 20 años, pero empecé como bien dijo la cápsula en el cuarto oscuro. Soy la última generación que trabajó en el formato análogo antes de entrar al mundo digital. Oye Santiago, pero así tú de chavito, ¿qué soñabas que ibas a hacer cuando fueras grande? La primera vez que alguien te preguntó ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué dijiste? Pues creo que en realidad sí me imaginaba como estar dentro de, tal vez, o sea, contradiciéndome un poco del mundo de la imagen, no tanto como fotógrafo, pero tal vez sí dentro del mundo de la imagen, de la televisión o del cine, de la televisión. Mis sueños en ese momento cuando era adolescente era tal vez ir a algunas olimpiadas o alguna Copa del Mundo, que eso ya lo pude realizar como fotógrafo. Estuve en los Juegos Olímpicos de Sochi en el 2014, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en la Copa Mundial de Brasil, y de cierta manera cumplí como algo que ya tenía como pendiente, como mi sueño pues de adolescente o de niño, pero mis intereses conforme fui creciendo fueron cambiando y ahora creo que me gusta mucho más la fotografía documental, la fotografía aérea, más que la fotografía deportiva, que la fotografía deportiva era lo que a mí me interesaba más. No sé, cuando tenía 15 años a lo mejor me hubiera gustado ser futbolista, pero como sabía que no era tan bueno, a lo mejor tendría que ir al mundial de otra manera, y era con la cámara. O sea, a los 15 empezaste a hacer fotos, digamos, sin saber que ibas a terminar dedicado a la fotografía. O sea, sí, a los 15 sin saber que ibas a vivir de la fotografía, pues. No, tengo mi primer cámara y empiezo a tomar fotografías, y son cámaras que, pues acá tengo un negativo, ¿no? Que no, metías el negativo y tenías 24 o 36 fotos, ¿no? No es como hoy en lo digital que puedes disparar y estar viendo a la par qué está sucediendo. Creo que la magia de la fotografía análoga era que tenías tus fotografías contadas,
que técnicamente no sabías si lo estabas haciendo bien, y que eso después te metías al cuarto oscuro y era cuando descubrías si la habías regado o no, ¿no? Ahora, si los fotógrafos la regamos también en tiempos digitales, no nos damos cuenta viéndolo a través de una pantalla, pues en ese momento pues podías hacer muchas cosas, que el rollo estuviera velado, que la exposición estuviera correcta, muchas cosas. Igual yo tengo la idea de que la fotografía era algo que en general no sé si vas a estar de acuerdo con esto, pero había como más respeto hacia la fotografía. Como que cada foto la pensabas un poco más, ¿no? Ahora como que cualquier tipo se cree que puede ser fotógrafo, como que se perdió un poco de ese respeto al oficio del fotógrafo. ¿Cómo ves esa parte con la aparición de la fotografía digital y todo esto? Yo creo que son tiempos distintos, la manera de asumir las cosas son muy distintas, y no solamente en el aspecto fotográfico, ¿no? En el quehacer de cualquier oficio, en el quehacer cotidiano de todas las personas. El mundo digital llegó a transformar el mundo, llegó totalmente, hay un mundo antes, pre-internet, y un mundo post-internet, ¿no? Y lo estamos viendo ahorita, estamos teniendo una conversación, no sé si estás en tu casa, yo estoy en mi casa, a partir de ciertas conexiones que hasta hace 20 años a lo mejor era impensable. Hace 30 años era así como estamos viviendo, ahorita tú y yo estamos en una película de los supersónicos o de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces sí, el mundo nos acostumbramos, y creo que también nos ha llegado la ola, y en el quehacer fotográfico, en el ámbito fotográfico y en mi manera de ver las cosas personales, no es que haya perdido el respeto, no, son simplemente maneras distintas de entender los procesos, y hay que tener cuidado. Y me di cuenta que estaba tomando muchísimas fotos, que lo estaba publicando en Instagram, que lo estaba publicando en Twitter, que los tiempos y las velocidades en las que algo es relevante al día siguiente ya no es, que puedo tomar muchas fotografías y después. Entonces de repente, y sobre todo en esta pandemia, me senté y dije, ¿por qué estoy corriendo? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cuál es mi prisa? Claro, estoy corriendo como loco y estoy cansado. Santiago, tú que eres fotógrafo en serio, ¿qué te hace sentir que cualquier güey se crea que con su celular puede hacer foto y luego agarre Instagram y como que sí hay un poquito, una cierta igualadez de alguna forma, ¿o no? No, yo no creo que la fotografía se define como un arte porque cualquier persona decide cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo. Si para alguien es importante tomar una fotografía de algo y toma la foto, es porque a esa persona le pareció interesante o relevante tomar esa fotografía. Ahora, que a lo mejor la técnica no sea la correcta, o que a lo mejor no sea la más profesional, o de cierta manera eso ya cambia las cosas, pero en este momento todo el mundo va armado con una cámara fotográfica en su bolsa, y de hecho la mayoría de los trabajos fotográficos o de las noticias fotográficas que se están viendo son de fotógrafos amateurs, de fotógrafos que están exactamente en el momento en donde están pasando las cosas, ¿no? Si tú estás en ese momento en donde sucedió cierto evento y tomas la fotografía, pues esa fotografía cobra relevancia, y lo estamos viendo en cualquier ejemplo, y te lo puedo poner ahorita de ejemplo con lo que sucedió en Estados Unidos con George Floyd, ¿no? Seguramente la persona que grabó el video, que grabó esa fotografía, no era un fotógrafo profesional, ¿no? Pero la relevancia del punto, la técnica que usó, la manera en lo que lo comunicó, hizo que se surgiera una revolución en Estados Unidos, y es ahí donde te digo que a lo mejor los fotógrafos podríamos decir, no, solamente nosotros podemos tomar fotografías, solamente nosotros. Creo que el mundo, pues, es un mundo fotográfico, los seres humanos. Ahora hay eso de George Floyd, pues es fotoperiodismo. Lo que tú haces no necesariamente es fotoperiodismo, es fotografía artística de alguna forma, o no sé cómo la definirías tú. Pues simplemente a partir de los conocimientos fotográficos que tengo, pues cuido mi imagen, ¿no? Puedo ser una persona tal vez obsesiva, y puedo tal vez yo estar mismo dedicando y haciendo algo a partir de mis conocimientos, ¿no? Seguramente sucederá eso con un chef que a lo mejor pues un taco en la calle le podrá saber distinto a algo que a lo mejor siente que le falta algún ingrediente, y que la mayoría de las personas ni siquiera van a percibir, ¿no? Que para qué a lo mejor me meto en tantos problemas y tanta dedicación, cuando en realidad si la salsa está en su punto, pues está en su punto y no necesito más, ¿no? Lo mismo pasa con la foto. La foto, sí, evidentemente hay un grupo de gente que estudiamos, hay un grupo de gente que sabemos para qué sirven nuestras lentes, nuestros cuerpos, que
que de qué manera y qué técnica tenemos que hacer, si es larga exposición, si es un barrido, y eso tal vez nos puede dar una ventaja sobre otras personas para tomar una fotografía si estamos en el momento, ¿no? Pero si no estamos en el momento, da igual quién la haya tomado y cómo la haya tomado. Entonces, O sea, ahí está la diferencia nada más. tú defiendes, digamos, la democracia fotográfica, la fotografía como una cosa de todos, pues, a fin de cuentas. Yo defiendo eso, yo creo que... ¿Cuál es el punto? O sea, si yo no soy un chef y me gusta hacer a mí tacos, me gusta hacer aguachiles, me gusta hacer quesadillas, pues no me voy a considerar un chef, ¿no? No voy a considerar un cocinero, pero lo puedo hacer y a lo mejor al chef le puede gustar decir, oye, este cuate a lo mejor lo está haciendo de una manera innata, sin estudios ni nada, y le sale unos tacos. A mí me gusta hacer tacos de cecina con chorizo, así de esos campechanos, como esos taurinos que hacen, con salsa morita que compro. A lo mejor me salen bien, no soy un chef, pero puedo hacerlo. Y eso hace también el quehacer y la labor, no el quehacer, yo digo, el mundo digital hace que también podamos meternos y poner cómo cocinar un taco de taurino, de campechano, y que en YouTube nos salga algo, y que gracias al mundo digital poder tener la información para hacerlo, ¿no? Claro, Santiago, quisiera que viéramos algunas de tus fotos que nosotros separamos por temas, pero ¿me das permiso de ir a un corte y a la vuelta lo hacemos? Con todo gusto. Vamos a un corte y no se vayan porque tenemos unas fotografías increíbles de Santiago Arau. Ya volvemos. Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava. Nos pueden seguir en el canal 8.1 de televisión abierta en el Valle de México o en los sistemas de televisión de paga, 8 de Axtel, Total Play, Easy, y desde luego por YouTube también en La Octava Digital y en nuestras redes sociales, @La Octava Digital, o en mi propia cuenta de Twitter, @Hernán Gómez B. Bueno, estamos platicando con Santiago Arau y quisiera ahora que mostrar un poco. Santiago, yo lo que hice fue seleccionar algunos de tus fotografías por temas para comentar un poco distintos momentos de tu trabajo. Las primeras, bueno, pues obviamente las fotografías que has hecho de la Ciudad de México. A ver si podemos ver algunas en la pantalla. Ahí tenemos algunas fotografías nocturnas. No sé si nos quieras ir contando un poco de lo que vamos viendo. Esta foto con arriba desde el ángel, que me parece increíble. Yo quisiera preguntarte, a ver si puedo regresar a esa foto, Germana, regresar a la foto de arriba desde el ángel, para que nos cuente, Santiago, cómo haces para tomar esa fotografía y captar ese momento exacto con ese ángulo del ángel de la independencia. Sí, estas son fotografías que hice con drones aquí en la Ciudad de México. Ahí estamos viendo en este momento la fotografía a la que describes, y eso es lo que hacen los drones. Creo que es un elemento nuevo que suma la fotografía y que da una nueva perspectiva de cosas que antes eran improbables. Esta fotografía se tomó muy cerca, casi a 20 centímetros de la cabeza del ángel, con un gran angular, lo que hace que las alas se vean muy grandes y que sea una foto que literalmente hasta hace, no sé, 10 años era totalmente imposible de tomar, porque para tomar una fotografía así deberías haber puesto un helicóptero a 10 centímetros del ángel, lo cual, sí, claro, de una manera cenital, con un angular, lo cual era algo totalmente impensado. No sé si se puede lograr o no, pero algo muy peligroso. Yo no sé nada de drones, pero tú, la cámara está en o sea, el dron sostiene la cámara. ¿Cómo funciona, pues? Sí, pues el dron es digamos, un elemento que se compone de dos cosas, ¿no? Por un lado es el dron. Hay que tener técnicas de operación, saber pilotear un dron. Se pilotea a control remoto, pues, es un mando a distancia, y entonces yo tengo que tener, pues, saber cómo funciona, ¿no? Cómo alejarme, cómo bajar, cómo subir, cómo moverme alrededor. Y por otro lado está la cámara, entonces hay que tener la concentración en dos cosas. La cámara es muchas veces parte del dron, que viene incluida, digamos, por la misma marca. Hay drones que les puede subir cámaras profesionales o cualquier otro tipo de cámaras, pero son dos cosas diferentes, el dron y la cámara, y hay que tener la habilidad para hacer las dos cosas. Por un lado, estar operando el dron, y por otro lado, pues haciendo fotografías y teniendo el cuidado y el trabajo fotográfico que estoy haciendo, ¿no?
Órale, qué difícil. ¿Y ya se te ha chingado alguna cámara alguna vez? Pues sí, es que imagínate al principio como cuando uno no sabe qué hacer, pues pasan accidentes, ¿no? O sea, cuando la gente me pregunta, pues es difícil, pues en realidad no lo es cuando ya tienes una costumbre, es como manejar, ¿no? La primera vez que manejaste, pues tal vez podría aparentar que es difícil, pero cuando empiezas tú a hacer un proceso largo, después ya sabes cómo reaccionar a ciertas cosas, ¿no? Es como la primera vez que estuviste en un coche estándar, en una subida, solo, ¿no? O sea, y con el coche frenado, ¿cómo lo arrancas, no? Seguramente se te iba a apagar o se te va, o alguien te viene a subirte y ayudar, ¿no? O cuando la primera vez, no sé, aprendiste el auto, sabes, si ibas de frente, que tienes que apretar el clutch y el freno al mismo tiempo, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo, y al principio también la primera generación que empezamos a volar drones hace 5 años, pues no sabíamos mucho por dónde hacer, ni había muchos maestros, ni muchas clases, entonces pues evidentemente por eso tuvimos muchos accidentes, chocar con una rama, chocar con, no sé, o sea, con aterrizarlo mal, chocarlo contra una pared. Afortunadamente nunca he causado un daño físico a nadie, y espero nunca causarlo, y es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado los pilotos con drones, de tener conciencia que podemos causar un accidente severo a una persona si eso le cae en la cabeza a alguien. Bueno, es que también perder una cámara de pronto también puede ser como perder una vida humana, ¿no? Digo, una buena cámara te puede llegar a doler, pues. Nunca, creo que nunca va a haber, o sea, siempre cuando hay un accidente o algo, lo primero que pienso es cerciorarme que nadie esté herido, ¿no? O sea, creo que es muy distinto pensar que se te puede caer una cámara de 10 kilos, de 20 kilos, y que cayó, no sé, en un terreno vacío, a que de pronto pensar que pudiste haberle tirado esa misma cámara a alguien en la cabeza, ¿no? Entonces, creo que no tiene un punto de comparación, porque pues por un lado, si se cae la cámara, pues ya, pues a lo mejor pierdes mucho dinero, pero por otro lado, pues uno... tal vez puedes terminar con la vida de alguien, y también puedes terminar tú pues, con la misma responsabilidad en la cárcel, o terminar tu carrera o cualquier cosa por una fotografía. Entonces los fotógrafos y los pilotos también tenemos que empezar a decidir de qué manera tomamos nuestras fotos para evitar este tipo de accidentes, y que los accidentes siempre, el 90 y tantos % se pueden evitar si uno hace las cosas de una manera correcta. Desde luego. A ver, déjame ir a la segunda. A ver, Germán, ¿me puedes poner la segunda? Hay algunas imágenes tuyas que a mí me hacen como que agarrarle mucho. No, la siguiente, Germán, la de las jacarandas. Vamos a ver la de las jacarandas, a ver si podemos ver las de las jacarandas. Porque a mí estas me encantan porque te hacen ver un aspecto de tu ciudad que no ves normalmente. Uno está acostumbrado en el día a día, pues más bien a odiar su ciudad, a alucinarla, porque la cotidianidad la hace horrible. Pero luego tú nos muestras estas fotos donde, en mi opinión, lo que nos estás diciendo es: miren la belleza que tienen enfrente y que pues por güeyes no ven. Y a mí eso se me hace muy padre de tus fotografías. ¿Tú buscas esto conscientemente? ¿Buscas que de alguna forma nosotros, miren esa belleza? ¿Tú buscas que nosotros de alguna forma nos demos cuenta de lo que tenemos y que no observamos comúnmente? Pues en realidad es un ejercicio personal que después me gusta compartir. O sea, lo que yo hago con esto es que veo las jacarandas son algo muy simbólico, ¿no? A pesar de no ser una planta nativa del Valle de México, pues se ha convertido en una planta muy característica por lo que representa. Creo que las jacarandas dan el inicio de una temporada que es la primavera, ¿no? Y además los tonos que agarran y las calles desde arriba hacen que se vean muy bonitas las calles. Entonces, de cierta manera es algo que lo que tú estás sintiendo es lo que yo estoy sintiendo. Estoy sintiendo que de cierta manera también la ciudad se puede vivir de maneras muy distintas a las que la estoy viviendo, ¿no? Como que tener la pausa, de poder disfrutar estos momentos y de poder ver lo que está sucediendo y que representa vida, que representa flores, que representa naturaleza en un mundo de concreto en donde parece que todo está perdido. De pronto las jacarandas nos hacen recordar que hay ahí un dejo de esperanza y que hay ciclos y que podemos tal vez vivir de una manera distinta a la que estamos viviendo. Qué padre poderle regalar un momento de felicidad a la gente. Hay otra de los fuegos artificiales del 16 de septiembre, a ver si me la pueden mostrar. Esa me impresiona muchísimo, Santiago, porque ahí, bueno,
no sé cómo logras captar esos colores con esa intensidad. A ver si nos puedes... ¿Ese es con dron también o desde dónde la tomaste? Sí, es con dron. Esa fotografía fue muy difícil de lograr porque los drones, como te dije, se operan de una manera con radiocontrol, ¿no? Entonces en ese momento había demasiadas señales. Cuando hay muchas señales de radio, muchas señales de televisión, suelo llegar a perder el control de estos aparatos. Entonces, este tipo de fotografías nocturnas se pueden hacer. Los drones tienen una característica que tienen la capacidad de hacer larga exposición me refiero, que pueden estar abiertos el obturador hasta por un segundo. Entonces, eso para los fotógrafos que entendemos más o menos un segundo de exposición que esté totalmente quieto es algo muy difícil de pensar si no se tiene un tripié, ¿no? O sea, alguien con pulso normal es imposible de lograr. Y la tecnología de los drones que tienen un GPS y que tienen cierta tecnología pueden lograr esas exposiciones de hasta un segundo, larga exposición nocturna. Claro. Y bueno, tienes otras de naturaleza. También te has dedicado mucho a observar la naturaleza. A ver si me pueden poner la de naturaleza que yo seleccioné. Hay una fotografía, a ver si nos aparece. Las de naturaleza, las del Popo también. Hiciste muchas fotos en el Popo. Ahí tenemos una, ahí tenemos otra, otra del Popo. Tú te acercaste con drones también muy cerca del cráter, ¿verdad? En realidad las fotografías, esta por ejemplo no es el Popocatépetl, es el Pico de Orizaba. El Popocatépetl tiene un cinturón de restricción. Como es un volcán activo, pues es imposible subir porque es mucho riesgo, porque constantemente está emitiendo fumarolas y constantemente está emitiendo explosiones. Entonces tiene un cerco ahí que no se puede acercar. Las fotografías que he hecho del cráter del Popocatépetl tienen que ser directamente con un helicóptero operado con un permiso especial, justo por el problema que está. Pero esta fotografía, este video que estamos viendo, está tomada a 5.800 metros en la montaña más alta de México, que es el Pico de Orizaba, que para lograr esa foto pues tuve que caminar 12 horas con un guía especializado, con cuerdas, amarrado, con crampones para lograr esta foto. Y las otras fotos del Popocatépetl son pues unas fotografías que son prácticamente pues que tienen que estar dentro del portafolio de un fotógrafo mexicano, ¿no? Ahora que está el Popo en constante actividad, pues hay muchos sitios para fotografiarlo. Yo recomiendo mucho a los fotógrafos que quieren tomar alguna foto, quieren ver el volcán de cerca y en donde se puede ver tal vez con mucha magnitud sin tener que hacer mucho esfuerzo físico, que vayan a este poblado donde los tomé, que se llama San Nicolás de los Ranchos en Puebla, que está muy cerca de Atlisco. Está a 1 hora y media en coche de la Ciudad de México, 2 horas. Es un espectáculo muy bonito, sobre todo si de pronto hay, como en ese caso, una fumarola, pues creo que es una de las sensaciones también como que hay que aprovechar y que luego las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México no sabemos que tenemos tipo de cosas al lado o nos acostumbramos y lo hacemos tan evidente que a lo mejor pues no volteamos a ver que eso es lo que está pasando muy cerca de nosotros. Claro. Bueno, y luego yo no vi muchos retratos tuyos, pero sí encontré este retrato, a ver si me lo pueden poner, el retrato que yo ubiqué. No era ese, era otro retrato de un payaso que me gustó mucho. Un payaso con una mirada muy, muy poderosa. Tú no haces mucho. ¿Qué tanto retrato has hecho, Santiago? Últimamente he hecho muchos retratos. Si te metes a mi cuenta de Instagram, lo que vas a encontrar son prácticamente retratos. Lo que he hecho durante toda la pandemia, he estado tomando retratos. Dejé un poco de lado el dron porque creo que la pandemia se retrataba mucho más a partir de los rostros que estamos viendo, que se ven en la calle, ¿no? Llevo, me parece, como unas 3 o 4 semanas visitando hospitales, retratando al personal médico. Acabo de hacer una serie del personal. Ahora quiero ir a las de coronavirus, pero déjame antes pasar al tema del terremoto, porque en el terremoto hiciste varias fotos también. A ver si me pueden poner las fotos del terremoto. ¿Cómo fue? ¿Tú el mismo día del temblor saliste a tomar fotos, agarraste tus drones? ¿Cómo fueron estas fotografías? ¿En qué momento las tomaste? ¿Cómo fue esta experiencia? Pues creo que es un tema personal, ¿no? Es un tema muy personal porque soy chilango, tengo 40 años
llevo toda mi vida viviendo en la Ciudad de México, o sea, no he vivido en otro lugar más que aquí. Mi relación con los temblores pues, siempre ha sido complicada. De los primeros recuerdos de vida que tengo es 85, ¿no? O sea, que cuando tembló en 85 y no había pasado tal vez un sismo de esta magnitud hasta el 2017, pero constantemente entre 85 y 2017 tembló centenar de veces. Sabemos que cuando suena la alerta sísmica nos ponemos en riesgo, sabemos que puede sonar en cualquier momento. La semana pasada y esta semana ha habido micro temblores, microsismos en la Ciudad de México. Entonces la relación que tenemos la gente de la Ciudad de México con los temblores, porque vivimos además en estructuras como la que estamos viendo, pues es muy apegada. Entonces también de cierta manera, siendo fotógrafo, sabía como que tal vez de cierta manera me iba a tocar a mí retratar estas fotografías que estamos viendo, como yo estaba viendo o como crecí a partir de los 5 años en adelante, viendo las fotografías de Tlatelolco, el Hotel Regis, lo que había sido en 85, y siempre lo he dicho que los fotógrafos en la Ciudad de México nos vamos entrenando y vamos también practicando para saber que en algún momento esto puede llegar a pasar, ¿no? Y que cuando pase, pues estamos preparados, y la importancia de tener un documento para esto, siempre también respetando y teniendo una ética personal, pues, en donde evidentemente primero está, yo creo que nunca voy a anteponer la labor fotográfica por una vida, y llegando a los lugares, viendo que como siempre en la Ciudad de México la ayuda está rebasada y lo que sobraban son manos, creo que mi aportación que podía hacer al terremoto y a la ciudad y a las personas que estaban luchando y a las personas que quedaron atrapadas, pues era tomar fotografías para que quedara de cierta manera un documento histórico que es parte ya de la historia de los temblores que ha habido en México en el 57, en el 85 y ahora en el 2017, y no sabemos cuándo será el siguiente. Claro. Déjame pasar ahora a las fotos que has hecho en el marco de esta pandemia del coronavirus, que también hay unas muy impactantes que el Universal sacó algunas en portadas algunos días. Cuéntame un poco el trabajo que has hecho en esta pandemia. ¿Has estado en hospitales? ¿Dónde es que te has puesto a hacer este trabajo y estos retratos? Pues casi desde que inició la pandemia yo empecé a tomar fotografías de distinta manera, ¿no? En un principio no sabía bien de qué manera iba a reaccionar o qué manera iba a evolucionar la pandemia en México, el virus del coronavirus, el virus, pues. Y fue una evolución, ¿no? A partir de, me parece que fue en marzo, que las calles empezaron a vaciar, tal vez el pico donde había por momentos que se percibía una ciudad totalmente vacía, ¿no? Algo que nunca en mi vida había visto, una sensación para los que más o menos entiendan, que es cuando salen a la calle en 1 de enero, ¿no? O sea, esa sensación de sentir una tranquilidad, que de cierta manera era tranquilizante, ¿no? Poder circular por la ciudad sin tráfico, sin gente, y lo que sucedía también para muchas personas que no podían quedarse en casa, muchas personas que tenían que salir, el transporte público, hospitales, y esta serie que comentas del Universal fue una serie que hice de retratos en ayuda, pues, en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social y Cocolab, que es una empresa que se dedica a hacer como proyecciones y videomappings para hacer un reconocimiento al personal médico. Y estas fotografías se están proyectando todos los días en la unidad de congresos del Hospital Siglo XXI aquí en la Ciudad de México, y los médicos se están viendo proyectados y pueden leer los mensajes que la gente les manda a través de redes sociales. Y fue esta serie que hice después de haber estado compartiendo con ellos un par de semanas, de sentir lo que sienten al entrar a las unidades de coronavirus, de estar conviviendo con ellos en los comedores, de platicar y de sentir sus emociones, sus sentimientos. Entonces creo que en ese momento pues fue muy impactante para mí, de saber cómo, pues, yo siendo una persona común y corriente, muchas veces he sentido síntomas, he sentido que me enfermo, he sentido como cierta, pues, no sé, hipocondria. También mi mente va de un lado para otro, pero si yo decido dejar de tomar fotografías y listo, pues me encierro en mi casa. Entonces, ellos no, ellos tienen que estar todos los días, ahí, además en una labor pues de vocación. ¿Y cuál es la vocación? Pues la vocación es salvar vidas, salvar y desde luego.
Desde luego, Santiago, pues te agradezco mucho por la conversación. Me toca ir, pero ¿dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Estás en Twitter? ¿Dónde puede uno estar viendo lo que estás haciendo? Estoy en Instagram, Santiago-Arau, igual en Twitter, Santiago-Arau. Tengo una exposición ahorita en San Ildefonso que se reabrirá cuando se retomen las actividades, y estoy planeando un proyecto también mucho más a largo plazo con esto de la pandemia para hacer alguna publicación, algún libro, alguna revista a partir de la crónica que estuve haciendo durante estos días. Buenísimo, Santiago, muchísimas gracias. Buenas noches. Que estés muy bien, muchas gracias.